Ojalá nos alcance la vida, documental, por María Elena Muñoz Pérez, Dulfari Ramírez Gómez, docente Jorge Suárez, Derechos Humanos y Coyuntural Actual, Maestría en Educación, Cohorte 15, Universidad Católica de Oriente, Fundación Universitaria Católica del Norte. Ojalá que la vida nos alcance para cantarla y protegerla sobre la tierra. Ojalá nos alcance la vida nos muestra el dolor, la desolación, la tristeza y la sangre en la que se envolvió nuestro país. Luchas por el territorio que movilizaban y despojaban con violencia a los campesinos y sus familias. Esta historia es contada por adultos que vieron ante sus ojos morir a sus familiares, vieron cómo violentaban a sus mujeres, escucharon los estruendos de la tierra que parecía morir con quienes eran víctimas del dolor de la guerra, madres y padres a quienes se les llevaron a sus hijos a la fuerza, sueños frustrados, trato inhumano, desesperanza y desolación. Es la voz de quienes, a pesar del dolor y la desesperanza, sueñan con un país mejor, diferente, en el que se resarza el daño de que algún día fueron víctimas, y es la historia de nuestro país, una historia que se escribió con gran parte de sangre de la población. Como yacimiento de vida. Lo que no debió pasar. Es una reacción en cadena la que se observa cuando, tras esa acción restauradora de la dignidad, el recuerdo de los hechos promueve la reflexión. Esto no debió pasar ni deberá volver a pasar. Como desarrollo previo a la exigencia de justicia para que a otros no les suceda, porque nace el imperativo de nunca más y de que es necesario restablecer el equilibrio roto por los asesinos. Son algunas de las reacciones que estimula ese producto de la memoria que es el perfil. Ojalá que la vida nos alcance entonces. Los conceptos de la actividad. A través de la lectura de la actividad 1, los autores nos muestran cómo el hombre desde sus inicios ha sido corroído por la ambición, el desenfreno, el deseo de poder y cómo para lograr sus cometidos no le ha importado pasar por encima del otro. El mismo deseo del hombre por llevar a autorreconocerse y reconocerse frente al otro debería llevarlo a regularse en sus acciones y deseos, pero por el contrario lo que ha buscado siempre es regular al otro. Sobre la tierra. Los conceptos de lo aprendido en los textos de Foucault, Zizek, Osorio y Franco nos sirve de referencia al informe Ojalá nos alcance la vida, donde la historia ha hablado de guerras y muertes, tratando de alcanzar planes de vida satisfactorios y las relaciones de opresión disminuyan por los movimientos sociales. Se evidencia acontecimientos de desigualdad y violencia, momentos de lucha de la humanidad por la libertad, la dignidad y la igualdad. Son eventos que recuerdan muerte, barbarie, sufrimiento, injusticia, deshumanización, momentos contados con emociones de opresión de los sobrevivientes que presenciaron los horrores de la guerra, de grupos armados al margen de la ley. No obstante, podríamos mencionar que no están lejos de ser de las violaciones de los gobernantes de turno que con exceso de poder han ido en contra de las políticas que propenden por la transformación global con ideales políticos que dominaron un periodo de tiempo. Ojalá que la vida nos alcance entonces para saber cómo responder. Sabiendo que la corrupción genera injusticia e inequidad, parte de estos lamentables acontecimientos son producto de la democracia, al naturalizar aquello que responde a una determinada circunstancia histórica, lo que se manifiesta en la distancia abrumadora que separa los ideales clásicos de un orden político basado en el bien común y en el uso libre del entendimiento de un orden cuyo núcleo no es otro que la domesticación de la crítica y la opresión de sus miembros, hasta transformarlos en agentes pasivos del incuestionable y eterno. Decir hoy democracia es entonces volverse cómplice de una extraordinaria operación de camuflaje que ha logrado hacer creer que no son diferentes a otros. Lo peor es que el pueblo colombiano lo sabe y lo acepta sin ofrecer variables ni alternativas, suponiendo que las liebres se han vuelto un vago recuerdo de un tiempo desvanecido en las brumas de la historia o prometido desde el quimérico ideal de la utopía.
Son historias de vida producto de violaciones de los derechos humanos en Colombia, en departamentos de Antioquia, Putumayo, Caquetá, Cundinamarca, La Guajira, entre otros, en los que se sembró el terror y la violencia, guerrilla, paramilitares, soldados, políticos corruptos, actores de cuanta barbarie envolvió a nuestro país, a la población civil que fue la víctima de la violencia encarnecida. Ellos enfrentaron situaciones de invasiones, desalojo forzoso, tortura, violencia sexual, allanamiento ilegal de domicilio, incomunicación, detención, retención arbitraria, desapariciones y el desplazamiento. Fueron las causas del conflicto armado, historias que se repitieron una y otra vez en diferentes escenarios del país. Pareciera ser que la historia se hubiera detenido en medio del dolor y el sufrimiento. Eran la barbarie y las masacres, las explosiones, las balaceras, el llanto y el dolor, lo que dejaban cada uno de los grupos armados que llegaban a los territorios víctimas tras víctimas. Como yacimiento de vida, que la amistad no tenga que ponerse a prueba, que todo transcurra como fue imaginado. Silencio, bocas enmudecidas de quienes debían callar porque no sabían quiénes llegaban armados hasta los dientes, quienes con tratos inhumanos y escudados en sus armas arrasaban con cuanto tenían los pobladores, aunque también había líderes que trataban de organizarse y luchar en contra de la violación de los derechos humanos. Al llegar donde los podían ayudar, los funcionarios no atendían de manera adecuada los trámites, pasaban años y no había respuesta del Estado. ¿Sería que ellos eran cómplices de estas barbaries? Aunque fueran personas mayores, eran perseguidas, siempre por diferentes grupos armados, aunque los horrores les hacían callar todo lo que pensaban. Que sepamos enfrentar el dolor. Ojalá que la vida nos alcance. Llama la atención de este texto todo, pues nos permitió traer recuerdos de la historia del pueblo colombiano, que no es ajeno a los acontecimientos de violencia. Queda claro que hemos sido victimizados y que el Estado ha querido ocultar todas estas barbaries de campesinos, pobres, niños, hombres y mujeres. Estamos llenos de acontecimientos de dolor, donde las historias constan de extorsiones, marginaciones, viudas, huérfanos y desplazamientos. Ojalá nos alcance la vida para lograr propuestas formativas. Busca tejer una nueva historia donde se logre una cultura de paz. Ojalá que entendamos las normas. Este texto nos pone de cara al dolor que vivieron muchos de nuestros familiares, quienes vieron cómo el país se hundía en el dolor y la violencia, y cómo poco a poco lo iban perdiendo todo, incluida su libertad, puesto que el miedo los hacía callar y huir para salvaguardar su vida. Quedan muchos interrogantes frente a la complicidad de algunos de los dirigentes del Estado, quienes sus intereses particulares no los detuvieron ante las súplicas de un pueblo que se levanta en el dolor. Nos cuentan las historias para que no las olvidemos, ya que un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Ojalá que sepamos enfrentar el dolor. Ojalá que la vida nos alcance para cantarla y protegerla sobre la tierra. Ojalá que la vida nos alcance para cantarla y protegerla sobre la tierra. Que nuestras fuerzas resistan para desterrar la tristeza y nuestro esfuerzo consiga derrotar el horror.
que dictemos leyes.